Ay, Hola, ¿qué ok. tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Quiero presentarles a un ser humano excepcional, es impresionante, el doctor Joel Luis Jiménez Galán. Voy a leer parte de su currículum. Es muy difícil, pues, reunir todos los datos porque es un personaje que te lo encuentras por toda América Latina, Estados Unidos, España, Jerusalén, en fin. Es difícil tener un currículum completo, a menos que él lo hubiera mandado, pero no se lo pedí. Así que, ¿me corriges, Joel, por favor? Primero, gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Tere, por la entrevista y para mí es un honor estar frente a tu auditorio y estando aquí presentes para lo que se necesite y podamos compartir contigo. Muchas gracias. Entonces, es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es doctor en Educación y Neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo postdoctorado con la creación de nuevas tecnologías educativas relacionadas con la nutrición y la docencia a través de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un certificado en neurona y cerebro por la Universidad Hebrea de Jerusalén, pionero en la impartición de cursos de neurotecnoeducación para docentes en diversos países, usando la realidad virtual para, pues, los métodos educativos. Es asesor en la Universidad Autónoma de Madrid en el área de neurotecnoeducación para aplicar y evaluar el impacto pedagógico de la realidad virtual, el uso de la realidad virtual para desarrollar empatía entre docentes y alumnos y analizar dimensiones ético-filosóficas en la investigación. Además, ha publicado 2 libros muy importantes, El cristal con que se mira la vida y El cristal de los cristales. Pero además, él tiene presencia con un cargo importante en Argentina dentro de una organización que se llama Gerencia Internacional, en Perú, en Costa Rica, en Bolivia y en Ecuador. Además, tienes 2 nacionalidades, mexicana y costarricense, ¿cierto? Ujú. Bueno, por mi padre soy costarricense y por mi madre mexicana. Bueno, y tienes un doctorado honoris causa en Ecuador, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, es lo más que pude recabar de información, pero sé que hay mucho más. Tu primera carrera fue licenciado en sistemas computacionales, ¿cierto? En computación administrativa. Ah, bueno, en computación administrativa. Y bueno, voy a empezar de una forma sui generis esta entrevista. Yo conocí a Joel Luis en las conversaciones que tenemos en este canal de YouTube, Tierra de Miel, Eretz de Bash, con el doctor José María Poveda, psiquiatra y filósofo español, con quien trabajó durante muchos años Joel Luis, en los últimos 4 años más o menos, ¿no? Y Así es. fíjense, me dice, Joel, ¿por qué estás nerviosa? Y entonces, pues es que me pongo nerviosa con José María, que pone a mucha gente aquí, yo no los conozco, no sé de qué vamos a hablar en esta entrevista, ¿no? En una ocasión me dijiste, te recomiendo que cuando te sientas nerviosa tomes té de laurel. Bueno, pues Así es. yo ese día fui a comprar las hojitas de té de laurel, las puse en mi solario que tengo aquí afuera después de haberlas lavado muy bien y las sequé, así que tengo té de laurel. Pero ¿quién iba a decir que este hombre que me recomendó algo tan sencillo resulta que ha corroborado en el cerebro que pasan cosas en el cerebro cuando uno come determinados alimentos y que eso nos predispone o nos limita en la impartición de alguna cátedra o en el diálogo filosófico o en la relación afectiva y amorosa, en la relación política con los ciudadanos, nos afecta lo que comemos en las funciones cerebrales. Y esto es Así es. de los últimos aprendizajes en tu formación tan grande y vasta, ¿no? De los más Así es. recientes. A ver, cuéntanos. ¿Por qué los alimentos se puede, cómo puedes comprobar en el cerebro con un mapeo cerebral Ujú. o un monitoreo del cerebro que algo comí y que me está haciendo mal porque me da somnolencia o me da depresión o me pone eufórica o dispersa? Sí, bueno, muchas gracias, Tere, por la pregunta muy interesante.
Y déjame comentarte que lo que sucede es que todo el cuerpo y el organismo humano está conectado con el cerebro. Tenemos por ahí el nervio vago, que es un nervio que transita por todo el cuerpo y conecta todos los órganos con el cerebro. Entonces el cerebro, pues es una máquina de balanceo. Siempre he dicho que el cerebro es un balance. O sea, si tenemos, por ejemplo, ciertas sustancias alcalinas, pues el cerebro lo va a sentir. Si tenemos algún tipo de sodio en la sangre o algo así, el cerebro lo va a sentir. Si nosotros sobrepasamos con el alcohol y metemos alcohol al hígado, pues el cerebro lo va a resentir. O sea, el cerebro es el que tiene todos aquellos motorcitos que te permiten a ti engranar todo ese balance que está obviamente requiriendo de la nutrición que tiene nuestro cuerpo para que se pueda balancear. Simple y sencillamente lo vemos con el occipital, que es el que te dibuja la cuestión visual, es aquella parte que te canaliza para que tú puedas tener tus cuestiones motoras, mover tus miembros a placer. Y luego, pues no se diga más cuando tenemos un cerebelo que es el que coordina todas esas relaciones de sinapsis neuronales con todas tus partes motoras o somáticas, que digamos nosotros, para que puedas coordinar tus brazos, mover tus manos y todo eso. Entonces, vayamos, lamentablemente, y lo vemos así, hoy en día, pues estamos llenos de productos que son productos químicos, que son productos hechos por biólogos que hacen esa transparencia del sabor para reemplazar realmente lo que es el producto esencial, aquellos aspectos químicos que funcionan al revés de lo que nosotros necesitamos, y lo notamos con algo tan sencillo como el hipotálamo, ¿no? O sea que el hipotálamo es un área importante en el cerebro, ¿no? Entonces esa sustancia que llega, como el glutamato monosódico que llega al hipotálamo, el glutamato monosódico se encuentra pues en aspectos como el cacahuate, por ejemplo, los cacahuates japoneses tienen demasiado glutamato monosódico y que eso hace que se haga uno adicto porque no para uno de comer. Lo que estás haciendo es que tú estás ingiriendo ese glutamato que se va a ir a través de tu nervio vago, se va a ir por la sangre, se va a ir por las arterias y va a llegar al cerebro y va a afectar sensiblemente a tu hipotálamo, por ejemplo, ¿De qué ¿no? manera? ¿De Y, qué y- manera? ¿Cuál es el síntoma visible de esto? pues mira, para decirte, el hipotálamo, bueno, vamos a hablar del glutamato. El glutamato se produce naturalmente, el cuerpo humano lo produce. Es una sustancia que te permite hacer como un conservador para tu energía, para tu cuerpo. Pero cuando tú comes más glutamato, pues estás expuesto a que tus neuronas exploten, porque llegan a tener demasiado glutamato y entonces la neurona no aguanta tanta carga en sus vesículas y entonces hace que exploten ciertas partes de las neuronas y estas mueran, como es así como cuando se consume bastante calcio, por ejemplo, cuando tus productos que consumes tienen mucho calcio, pues tu cerebro también va a resentir ese calcio y va a hacer que tu cuerpo en sus neuronas también se exploten esas. Por ejemplo, no sabías tú, pero el cerebro tiene algunas células por ahí que permiten ir por los sedimentos que sueltan las neuronas. Por ejemplo, cuando tú comes calcio, y tu neurona pues agarra el calcio que necesita y ese sedimento que fue de más, pues como que lo deja caer así como si fuera una pecera. Entonces hay ciertas neuronas que van y se comen ese calcio y te mantienen con ese equilibrio. Pero hay personas que no tienen las suficientes neuronas para comerse todo ese sedimento y es cuando vienen los ataques epilépticos, porque no, entonces llega el momento en que hay tanto calcio que tocan ciertas paredes de la corteza cerebral y provocan un desequilibrio que hace que el cuerpo reaccione así, la persona se caiga, la persona empiece hasta a morderse la lengua, pero esas son reacciones mismas del sistema nervioso para protegerse porque hay demasiado sedimento en el cerebro.
Qué Entonces, interesante, qué interesante. entonces, Ajá. entonces sí hay muchas cosas interesantes del por qué nosotros como personas no debemos de consumir más de 2 copas. Si nos gusta el vino, que dicen que es muy bueno el vino, sí, tiene ciertas propiedades buenas, pero no más de 2 copas. Porque ya la tercera copa que tomes empieza a explotar tus neuronas cerebrales, la revienta y eso hace que se vayan eliminando neuronas en tu cerebro. Entonces, así como ese tipo de productos, todo debe de estar bien medido y balanceado. Por eso no hay que exagerar en la comida, no hay que exagerar en los ingredientes. Tenemos que medir cuánto sodio, tenemos que medir cuánta sal, tenemos que medir cuánto tipo de ingrediente, curcuma y todo lo que tú quieras meterle ahí a tu alimento. Tienes que tener cuidado porque no es todo tan fácil de echarle para que le des mejor sabor. No, hay que ver cuánta sustancia, cuánta cantidad debes de tener para que no afecte el cerebro. Entonces, aquí entra ese aspecto emocional nutricional que es bien importante para mantener las bacterias positivas que están en tus intestinos, porque hay bacterias positivas que ayudan al intestino a mantenerse la cuestión biótica para que en este caso tu organismo trabaje de acuerdo al balance que tiene tu cerebro. Entonces, cuando nosotros nos salimos del carril, cuando nosotros queremos abusar de ciertos productos, pues entonces pasa lo que pasa con los fumadores. Cuando están fumando, pues ellos no lo creen, pero los pulmones se están acabando, los alvéolos pulmonares te los estás echando. Y va a llegar un momento en que todo, como en todo en la vida, el cuerpo te va a pasar factura. Y te va a pasar factura al momento de que va a llegar el momento en que a lo mejor te ocasiona un ictus cerebral, te ocasiona un problema vascular en el cerebro. Y esto obviamente, ¿por qué? Porque el mismo cerebro está conectado con los pulmones. De hecho, mi madre falleció por fumar, ¿no? Ella no, ella tenía el vicio y mi mamá murió a los 68 años. Ella siempre fumó, no hacía caso, llegó el momento en que sabíamos que no debía de fumar, tuvo un efisema pulmonar y obviamente eso lo llevó a que se fue complicando y hasta que un día se desmayó y se murió, ¿verdad? Entonces, y- y Joel Luis, sí, no nos asusta, cuando, no, no, no. Yo no, 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 es la verdad porque al final de cuentas eso me hizo a mí estudiar todo lo que yo estudié de claro, la pero a lo que medicina. voy es que si tú me dices, como una campaña que hubo, que era contra las drogas y decía, no te drogues porque te vas a morir, o no me acuerdo cuál era la frase exacta, pero fue aquí una campaña nacional, que si te Ujú, drogas te mueres o algo así. Y los claro, jóvenes usuarios de sustancias psicoactivas, pues en su interior decían, pues si eso quiero, morirme, o tú qué crees, que me drogo para no morirme, me drogo para morirme. claro, Esto es lo mismo, tú le dices a un alcohólico o a un fumador, no fumes porque te vas a morir, pues si fumo para morirme, me alcoholizo para morirme. Entonces, o sea, lo estoy diciendo muy fuerte y es muy, muy trágico y doloroso. Pero entonces, sabiendo lo que pasa en el cerebro, tú sabes qué alimentos provocan ganas de vivir, provocan claro, alegría, provocan claro, entusiasmo por la vida, porque claro. toda tu tesis de este postdoctorado y toda la herramienta que creaste para postdoctorarte en estas cuestiones de realidad virtual y de medición del cerebro y de todo, estuvo relacionado con la nutrición pensando en los docentes para que llegaran a dar cátedra con el máximo entusiasmo y la máxima alegría. Que por cierto, Claro, quien dice que el mejor profesor es el que llega con alegría a la clase, ¿no? claro. Entonces, antes de decirme que me voy a morir porque fumo, dime qué debo consumir para no fumar. Lo que pasa es que, mira, cuando nosotros dejamos que nuestro cerebro se apropie de nuestra vida, estamos acabados, Qué bueno ¿verdad? que lo dices. Qué bueno que lo dices porque ese comentario lo reservo para preguntas de filosóficas que tengo para ti. Ujú. Fíjate que
Yo no entendía mucho la postura que tenía mi madre en ese sentido, porque pues tú sabías que hacía daño el cigarro, Sí. pero llega el momento en que cuando ya estudias a ciencia todo lo que pasa, pues cada organismo tiene sus propias reacciones, cada organismo es independiente. Conozco personas que tienen 80 años y siguen fumando y pues ya tienen 80 años, ¿no? Pero es el organismo. O sea, acuérdate que traemos genes, acuérdate que somos vínculos de una raíz, de un árbol que viene fortalecido en muchas cosas, que no todo el mundo las tiene, pero que en base a las cuestiones estadísticas científicas, pues sí, te pasan los datos de que la mayoría de la gente que fuma, que esto, pues el enfisema pulmonar, pues que lo vas a tener y todo eso. Entonces, muchas veces la gente también, el cerebro, cuando se hace uno adicto a ciertas sustancias, ya el cerebro te lo está pidiendo. Ya no es que tú quieras o no, el cerebro te dice, dame eso, ¿no? Ujú. Y más ahora que la mayoría de los cigarros que nosotros sabemos, eh, una cuarta parte del cigarro sí es tabaco, lo demás son puras hierbas, vete a saber de dónde, eso se sabe muy bien, ya Bueno, no es veneno de como rata. ya es puro Veneno. veneno, ya no sabes ni lo que le están echando. Las tabacaleras son una fuente de veneno increíble porque se ha comprobado de que un cigarro, la otra vez en un estudio que vi por ahí, tenían una cuarta parte era el tabaco, lo demás era puras sustancias de hierbas, quién sabe de qué, de cómo, pero te hacían adicto. Entonces, así como la comida, o sea, ya ahora te dicen, por ejemplo, un ate, ¿no? El ate de membrillo, no sé, o algo así, y te pones a leer y dice con sabor a vainilla, con sabor. No te están diciendo que es realmente la fruta natural, que son cosas naturales, ya son todos preparados químicamente, ¿no? Entonces, empiezas a comer eso y al rato resulta que ese problema, ese tipo de ingrediente te va a ocasionar muchos problemas. Por eso, cuando hice un software por ahí muy interesante para pues el postdoctorado, como dices tú, donde hice un diagnóstico, un programa donde tú llenabas un cuestionario y conforme a tus contestaciones, y pues había un cruce de muchas líneas de bases de datos ahí donde te daban un diagnóstico que te decían, profesor, usted sí puede dar clases porque su cerebro está en magníficas condiciones. Quiere decir que esta persona se alimentó bien, no consumió productos malos ni ingredientes que le hagan perder el sentido o que lo hagan enojar. Entonces, así como eso, también hay diagnósticos que te decían, usted no está capacitado para dar clase el día de hoy. Su cerebro no puede trabajar porque tiene usted consumo de esta sustancia y esta sustancia. A favor de regresar mañana, ¿no? Era una manera Sí, exquisita de decirlo, ¿no? claro, Y claro. entonces, eh, Pero es eh, una eh, forma de conocerse el profesor a sí mismo, de conocerse claro, con base en sus hábitos de consumo y cómo funciona su cerebro en relación con estos hábitos de consumo para conocerse y cuidarse para su claro, cerebro. Ujú. así es. Y entonces, imagínate tú cuando le dije que ese programa mandaba el diagnóstico al director de la institución. Entonces me dijeron que pues que estaba muy padre eso, pero que ahorita por, pues no era la época para poner eso porque pues Bueno, pero las broncas sociales, ¿no? puede servir. Pero mira, la idea es simplemente demostrar con un poquito que es bien importante pensar que a los que tienes enfrente en un salón de clases son cerebros. Son humanos con un cerebro muy frágil, que tiene ciertas características a lo mejor muy impropias para estar frente a un maestro, frente a un conocimiento. El alumno muchas veces no viene preparado, no viene alimentado,
emocionalmente a lo mejor viene desquiciado, a lo mejor trae experiencias terribles y está sentado frente a ti. Entonces, un maestro para que pueda comprender cada uno de esos cerebros necesita el maestro estar en su juicio y estar bien pensante para tratar a cada uno de esos alumnos con respeto y admiración. Y entonces, quitar ese conductismo en el cual nosotros fuimos asociados, y ese conductismo pues muchas veces ocasionó hasta suicidios en jóvenes, ¿no? Por la manera en cómo los trataban. Entonces, volvemos a una de las cosas que yo siempre he dicho, que ahora, en estos días, la educación tienes que conocer la mano para hacer el guante, ¿no? Antes no conocían la mano y le ponían el guante que fuera así, le quedaba largo, le quedaba chico, no les importaba la educación. Y hoy en día no, hoy en día tenemos que poner el guante conforme a la mano para que quede exacta, para que tenga movimiento, para que sea acorde a lo que vaya a agarrar, a lo que vaya a tomar. Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero dejar plasmadas dentro del profesionalismo que estoy haciendo de investigaciones, que los docentes entiendan. No Claro, puedes tú, docente, meterte a un salón de clases y fumar enfrente de los alumnos. sí. No puedes entrar al salón de clases con una Coca-Cola enfrente de los alumnos. ¿Por qué? Porque pues, la Coca-Cola es dañina, es pura azúcar, es puras cosas. Entonces estás propiciando que la persona te admire porque estás tomando una Coca-Cola bien fresca y el muchacho está enfrente de ti sin haber probado alimentos. Claro que el muchacho va a salir corriendo a tomarse una Coca-Cola. Tú propicias lo que estás ocasionando. Tú, docente, no. Entonces, la carrera de docente debe de cuidarse, debe de verse con mucho cuidado, con mucho cuidado, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, yo quisiera pues revisando tu trayectoria, nos expliques un poquito de la inteligencia artificial, la robótica, y dónde se ubica la realidad virtual dentro de ese mundo de la inteligencia artificial, algoritmos, robótica. Claro. Todo eso a mí me suena como si fuera el mismo monstruo amenazante ante un humanismo incipiente o abortado, mejor dicho, porque del teocentrismo se pretendió pasar a un humanismo pero sin Dios, y entonces ahí no existe el ser humano porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios, entonces querer poner al ser humano al centro sin reconocer su dignidad de imagen y semejanza de Dios, pues vaya humanismo tan pobre y tan inútil, porque con razón no vivimos felices como seres humanos, porque no reconocemos a Dios, y ahora que hay ausencia de madre, ¿no? Ya no hay ni Dios ni madre, entonces, ¿qué somos, no? Y luego llega el ciberespacio, la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, e irrumpe en una sociedad humana que no ha encontrado su ser. No sabemos todavía quién es el ser humano, y ya estamos poniendo una cosa más por encima del ser humano. Y vaya cosa, que solo entienden unos cuantos. Y se habla de la muerte de la razón. Antes con Nietzsche se habló de la muerte de Dios. Ahora en la época posmoderna se habla de la muerte del hombre, de la muerte de la razón. Hay un autor, Fukuyama, que hay que leer, que asegura que ya murió la razón humana. Solo son poquitos los que tienen que pensar. Los demás déjense llevar como un tronco en el arroyo hasta la cascada, y pues a que se acabe la vida, porque uno no va a razonar. Hay que creer, pensar y sentir como dicen las máquinas. Bueno, Entonces, aquí entras a unos detalles muy importantes, fíjate, Tere, porque la verdad las cosas, yo siempre, cuando estudié filosofía, ¿no? Me encantó mucho la filosofía, porque esa me dio mucha razón del pensamiento, sobre todo. Pero más que del pensamiento, el sentido que le dio a mi vida. La filosofía le da sentido a tu vida, y cuando quitaron la filosofía de las escuelas, yo fui de los primeros que reprocharon esa actitud. Pero mira,
por eso el ser humano, ¿quién dijo que el ser humano tiene derecho a estudiar? ¿Quién? ¿Quién lo dijo? Tú tienes libre albedrío. Sí, claro. Dios te dio el albedrío. Tú decides. Ahí Dios te dice, ahí está el concepto, ahí está el estudio, ahí está la ciencia. Si tú no entras a esos conceptos, a ese estudio y a esa ciencia, porque tú decides no hacerlo, entonces, ¿qué posición tendrás en tu vida para poder juzgar lo que es la robótica, la, lo que llamamos la inteligencia artificial, cuando ni siquiera tú has puesto a pensar en tu idea muy precaria de cerebro, que pueda existir el desarrollo intelectual para poder hacer que con tu ciencia puedas mover máquinas, puedas hacer que se oiga la voz de una máquina siguiendo las instrucciones que le estás dando. Por ejemplo, yo di clases de inteligencia artificial en la Universidad La Salle y entonces ahí logré que mis alumnos hicieran simuladores de perros, de pasos, o sea, que hicieran un animal y marcaran por dónde iba la rueda y ellos marcaban los pasos del perro. Y entonces fue una clase extraordinaria porque uno como maestro les enseñas a ellos que hasta dónde tienen la imaginación y la capacidad intelectual para poder crear algo que se dé en origen al software y que se ve en movimiento en el hardware. Entonces, yo siempre he dicho que ahorita, es más, inclusive ahorita, yo pertenezco a una asociación de Inglaterra, donde están relacionando mucho de la neurociencia con la robótica y la inteligencia artificial. Porque ese es el futuro, ese es el futuro que ya está, pero que va a ir impactando cada día más con los A ver si te aparatos. entendí, Joel Luis. Si yo tengo la capacidad de incursionar en el estudio de las neurociencias, la inteligencia artificial, la robótica, toda la tecnología que se está usando, y no lo hago, es mi problema. ¿O hay Claro, algún cuidado ético de parte de quienes sí lo están haciendo para con todos los demás que no tenemos vocación ni capacidad para incursionar en ese campo? ¿No? O sea, ¿quién me cuida a mí de los genios que crean esas tecnologías? ¿Cómo, pues mira, qué aviso me han dado? Así como exigimos que se nos avise en los empaques de la comida si esto es un organismo genéticamente modificado claro, o es un producto orgánico para que yo sepa qué consumo. ¿De qué manera los claro, expertos en la inteligencia artificial, en algoritmos, robótica, me avisan? ¿De qué manera me avisan cómo debo cuidarme y relacionarme con eso sin perder mi ser humano, que tiene que claro, ver con inteligencia, voluntad y libertad? ¿Cómo no claro. perder mi libertad y mi... La verdad de las cosas, la verdad de las cosas, Tere, es que mira, todo esto es muy complejo porque para poder crecer mentalmente necesitas tener motivación y tienes que tener deseo de superación. Y tienes que estar emocionalmente contento para poder leer un libro y empezar a entender cómo, cómo se hace eso, porque no es cosa del otro mundo, no, todo mundo, todos los humanos lo pueden hacer. Todo es cuestión de principios, de vocación, de interés, de ánimo, motivación, para poder ir diciendo, bueno, ¿y cómo se hace eso? Por eso los hombres, desde que somos niños, desde que somos bebés, somos investigadores, ¿no? Ujú. Tuve un niño de 2 años y es un investigador natural. Sí, sí. Empieza a ver esto, empieza a ver esto y empieza a agarrar esto y empieza a agarrar. Pero cuando lamentablemente ese niño se ve coartada su libertad emocional de su albedrío, porque no cojas, no tomes, no abraces, quítate de aquí.
no veas, vete de aquí, y no lo dejas ser investigador. Entonces lo estás orillando a que su albedrío se vaya haciendo a un lado y le vas quitando ese interés de investigar, descubrir, de apasionarse por algo que le llame la atención. Entonces, desde ahí partimos, de la esencia esta de la educación coercitiva o autoritaria que se da muchas veces en los padres que por su ignorancia muchos de ellos no dejan al niño ser desde que es niño. Entonces, cuando tú ya estás impuesto a hacer, creer, investigar, relacionar, analizar, entonces te empieza por la cuestión este de cómo se hace esto, y cómo se hace el otro, y con qué programa lo hago, y con qué aparato lo hago, y con qué hardware voy a usar, y empiezas a investigar, esto te va llevando a ti como humano a entender lo que está haciendo la ciencia y que el día de mañana tú puedas interpretar esa ciencia para beneficio tuyo y darle el mejor estado positivo, porque todo lo que saca la ciencia es con la finalidad de que tú mejores como persona, ¿no? Exacto, Yo exacto. no, Sin embargo, ves que se usa mucho la inteligencia artificial y los algoritmos para las redes sociales, ¿no? A veces asusta que yo ni siquiera he buscado en Google una lavadora, pero delante de mi máquina encendida le comenté a una hermana que necesito una lavadora. Y justo al rato entro a Facebook y me caen un montón de anuncios de lavadoras. Y digo, pero es que no lo tecleé, no busqué en Google, busco lavadora, no. La máquina me oyó, ¿qué pasó ahí? no, mira, O sea, creo sí, que lo que hemos pasa es llegado que, a ver cosas sí, extrañísimas que dices, las máquinas. no, mira, lo que pasa es que inconscientemente, aquí entran dos aspectos, el consciente y el inconsciente. Cuando tú estás buscando algo consciente, al momento en que tú usas un aparato para buscarlo, hay un algoritmo como, como crear una base de datos de lo que tú estás haciendo en tu teléfono. Por ejemplo, tú algún día buscaste, pues una lavadora. A lo mejor inconscientemente tú no te diste cuenta que estabas buscando una lavadora, pero la máquina sí estaba consciente Sí, y te sumó a esa gran lista de bases de datos donde ahí están todos los clientes que están buscando lavadoras y esa base de datos sabe tu teléfono, sabe tu Facebook, sabe tu WhatsApp y te va a llevar a darte la información porque vio que tú una vez tecleaste lavadora y sí. aunque tú no lo hayas dicho conscientemente, no es que haya estado apagado y tú hayas dicho, no, es que tú tuviste que haber metido le llamamos nosotros un puntero, le llamamos puntero. Un puntero es cuando tú asocias una palabra y la metes en tu ordenador o en tu móvil y ese puntero se va a ir a una base de datos que ya están bien definidas y entonces, ojo, lo que viene en el futuro es por ejemplo, el Facebook ya no va a ser Facebook, eso ya va a ser Meta, se va a llamar Meta. Ya, ya. Esa palabra meta viene de metacognición, ¿so? Todo va a estar asociado a un sentido emocionalmente virtual. Entonces, al rato tú vas a aprender tu Facebook o tu Meta te va a mostrar virtualmente todo lo que quieras conocer de un producto y te va a llevar a navegar sobre ese producto y te va a enseñar las partes que tiene ese producto y lo vas a ver ahí en tu monitor. Eso es utilizar el Oculus en forma virtual, pero a través de una pantalla y a través de un móvil. Y eso tú te va a llamar tanto la atención que te va a meter adentro del producto. Por ejemplo, te voy a decir, un gansito marinela. Cuando tú te crees gansito marinela, el meta ese te va a sacar bosquejos de cómo fabrican ese gansito. Te va a llegar hasta el producto y te va a mostrar cómo se saborea ese gansito y cómo se debe de comer ese gansito, porque es una especie de conducta que estás formando a través de la realidad virtual. Ya, ahí vamos, Entonces, ahí vamos. ahí vamos. Estás creando una especie de conducta.
a través de la Exactamente. realidad virtual. Así es, Tú exactamente. hace unos minutos dijiste que no se vale el conductismo. Y sin embargo, vamos a usar la realidad virtual para provocar conductas, ¿no es lo mismo? No, porque el método del conductista era aquel donde el profesor, lo que él enseñaba, se aprendía sin chistar, Ah, sí, sí. sin que tú Dibuja un movieras. patito amarillo Es con... más, nunca te preguntaban, maestro, ¿tú qué opinas? Bueno, para empezar, se No, aprende porque se aprende. Eso era el conductismo. sí, sí. No, pero acá estoy hablando de otro tipo de conducta. Es un tipo de conducta razonado, es un tipo de conducta que te va inclusive a dar, fíjate, te va a dar un cuestionamiento para que tú califiques el producto. O sea, va a haber una interacción, ahí va a haber interacción para que tú digas, pues no me gusta mucho porque sabe muy salado. Eso le va a llegar a los fabricantes y van a ver y van a decir, ah, mira, sí vio el producto y él lo probó, lo comió y dice que es salado. Entonces, a ver, chéquenme la sal, a ver cómo, bájenle la sal. Y entonces va a haber un balanceo ahí, ¿no? Esto le llamamos neuromercadotecnia. Ya Ya, estamos hablando de mercadotecnia, sí, sí, ¿verdad? sí. Porque ya estás usando el cerebro para incitar en este Claro. caso al usuario, Y para que le querido, guste el producto. he querido ir así, como de fuera hacia adentro. Es decir, Claro. primero vamos con qué pasa con lo que comemos y cómo el cerebro lo detecta y cómo se manifiesta. Luego vamos con el tema de la mercadotecnia y este mundo virtual, ¿no? Y luego vamos con lo más importante que es ese trabajo como profesor y la relación de los alumnos entre sí, contigo, la realidad virtual y la realidad en la que vivimos que necesita muchos profesionales conscientes de quién es el ser humano. Por ejemplo, a mí se me antoja, hacia ojo de buen cubero, digo, en lugar de seguir inventando tecnología, deberíamos irnos todos a sembrar, irnos todos a la Sierra Tarahumara a ver cómo se vive en los pueblos, para que recuperemos ese sentido de lo humano, el cuerpo, las emociones, la familia, el clan, los amigos, la alabanza a Dios. Y ya después, entonces sí vamos a la tecnología. Pero si no recuperamos o si no conocemos quién es el ser humano, qué peligro. ¿Cómo van a usar los profesores la realidad virtual e impedir al mismo tiempo que dejen de ser seres humanos capaces de trabajar la tierra, criar animales, alabar a Dios, leer los signos de los tiempos de la naturaleza, sentir en la piel el frío, el calor? Sí, o sea, ¿cómo? Mira, lo que pasa es que aquí estás relacionando dos cosas muy interesantes. La primera es que a través del Oculus, mira, el Oculus es un dispositivo que cuando tú te pones ese aparato te hace sentir emocionalmente como si estuvieras en la realidad. Por eso, Entonces, la cosa sí, esa. el lente, sí, sí, el lente. Sí, Entonces, cuando tú te pones eso, te transporta emocionalmente a la realidad, pero en forma virtual. O sea, el Oculus te va a llevar allá con los campesinos, con los que siembran, con los que están cultivando, y tú vas a ver ahí cómo lo hacen. Y tu cuerpo va a pensar que sí estás ahí. Tu mente y tu cerebro va a sentir, oye, yo sí estoy viendo cómo están sembrando y vas a decir, qué padre. Es como cuando el Oculus te lleva a un museo, ¿no? Y ves todas las figuras y todas estas figuras, esas pinturas, el impresionismo, el realismo, todo eso y lo estás viviendo dentro y tu cerebro cree que estás ahí adentro. Entonces la tecnología a través de la realidad virtual te va a hacer sentir como si fuera real. pero Eso por un lado, pero por otro lado, precisamente como no todo mundo tiene acceso a ir a ver un campo, cómo se siembra en la vida real, cómo es.
porque cada vez esas expectativas van haciendo cada vez menores, porque la gente se va adaptando más a la ciudad, a la tecnología de la ciudad, a la forma de vivir, y entonces la gente va empezando a perder esencia de cómo huele el pasto, cómo huelen las flores, porque eso solamente yendo ahí, porque el óculos no te va a dar olfato. Todavía no se llega al descubrimiento del olfato. Por eso siempre he dicho que el día que descubran que el óculos te da el olor de lo que estás viendo, cuidado, cuidado, porque vas a oler perfumes, quieres oler a una persona, te acercas en el óculos y vas a sentir cómo huele. O sea, la tecnología hacia allá va, todo eso. Hasta ahorita, yo podría decir que podemos disfrutar de la vida con el olfato, con el sabor. Porque tú puedes ver en el Oculus una comida, pero si no la pruebas, es como, yo uso mucho la cuestión de que estaba yo soñando la otra vez y les platico mucho esto a mis alumnos y les digo, miren, ¿qué creen que soñé anoche? Que estaba yo en una fiesta con unos amigos y estaban sirviendo una barbacoa riquísima, me preparé 2 tacos riquísimos, pero ¿qué creen? Me acerqué por la salsita para echarle y desperté. O sea, desgraciadamente la salsa me hizo ver que estaba yo soñando. Y entonces, así es. Mira, por eso imagínate, Tere, qué difícil es esto de no subirse a la tecnología. Qué complicado para la gente que siga viviendo bajo esas circunstancias de no querer meterse a la A tecnología porque ver, les a da ver, a ver, miedo, a ver. No es que les no da terror, No, no es que ¿verdad? no queramos, es que no solo queremos eso. Por ejemplo, yo he ido al cine, por supuesto, como casi todos los que habitamos esta tierra, ¿no? Salvo algunos 1.000 millones que lamentablemente se han quedado al margen, ¿no? Pero, bueno, en el cine te transportas a otra realidad y la vives como si estuvieras tú ahí metido en la pantalla. También en una película en tu computadora o incluso en tu celular. O sea, hay muchas formas. También el soñar es otra forma de trasladarse y de seguir viviendo. No, no dejo de vivir por estar en el cine, pero si estuviera todo el día metida en el cine, sí dejaría de vivir. Lo mismo si estuviera todo el día metida en el ciberespacio. Yo lo que pregunto es si todos ustedes, y te lo pregunto con todo mi amor, porque además te aprecio, porque además me faltó decir en el currículum que eres un hombre de fe, un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas, que tiene a su esposa, a sus hijos, un nieto, un hombre feliz, completo, con una vida completa. Y sin embargo, produce tecnología y propone la educación en el aula con tecnología, con realidad virtual, ¿no? Y no has dejado de ser humano, pero tienes 65 años de edad, ¿no? Una formación completa y una experiencia de vida de más décadas puesto en la vida que puesto en la máquina. Tú sabes vivir porque llevas más décadas con el cuerpo entero en la vida, en el campo abierto, en la ciudad, en las relaciones interpersonales, que aquí metido. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? ¿Qué oportunidades va a haber para que ellos experimenten lo que nosotros tuvimos, bendito Dios, la oportunidad de vivir? Enlodarnos, de brincar en los charcos, abrazarnos, subirnos a los árboles, comer con las manos llenas de tierra, jalarle la cola a un caballo, a un burro, las orejas, treparte en el lomo del burro, del caballo, o sea, esas experiencias. Profesor, te ¿No? lo pregunto, Fíjate que lo que pasa es que volvemos a lo mismo. No todos, no todos los humanos ni tienen la oportunidad de estar en la tecnología como uno está, pero también somos muchos humanos que no tenemos la oportunidad de estar ruralmente relacionados con la naturaleza. Entonces nos vamos a Entonces, dividir, ¿tú crees que nos vamos a entonces, polarizar yo, entre yo, yo, urbanos yo, y yo rurales? siento, mira,
yo siento que todo eso, la cosecha, los campos, todo eso, la tecnología está llegando con unas características impresionantes, ¿no? Yo he visto países que ya no necesitan gente que recolecte las frutas, por ejemplo. Ya no, ya hay máquinas que lo hacen de forma fantástica. Inclusive yo he visto algunas máquinas que me quedo sorprendido de lo que hacen, cómo empacan, cómo amarran. Ya no necesitan al humano, ya no lo necesitan. Eso es lo que Y me preocupa, que ahí es donde este, entonces, entendamos, estamos viviendo en un mundo donde eh, cada vez queremos acomodar nuestra vida a espacios más cómodos y hacernos partícipes de la dependencia tecnológica, que eso obviamente va a ir, va a ir, va a ir y va a estar avanzando, siempre está avanzando. sí. Entonces, los docentes que no se quieran meter a la tecnología van a dejar de ser docentes, Lo punto. sé, eso lo entiendo. Por ejemplo, tú Eh, explícanos, ¿qué les enseñas a los profesores cuando tú das estos cursos para el uso de la realidad virtual durante las cátedras que ellos dan? ¿Les enseñas a usar la realidad virtual? ¿Les enseñas a programar sus clases en estas, ¿cómo se llaman estos lentes? sí, gafas, ¿verdad? Bueno, Gafas. ponle así lentes, que vendría siendo las gafas de realidad virtual. ¿Tú les Mira, enseñas a programar eso? ¿Les enseñas a meter ahí la asignatura para que los alumnos se lo claro, coloquen y vean? claro. ¿Cómo trabajan Sí, en equipo? Si cada alumno tiene esto, ¿cuál es la interacción que puede haber entre los alumnos como equipo? sí, mira, el Oculus trabaja con avatars, ¿verdad? El avatar es una figura humana que está dentro de la máquina. Entonces tú te puedes conectar tu Oculus con otra persona y tú le dices que se encuentran en tal juego o en tal link y ahí se van a encontrar tus dos avatars, el del alumno y el tuyo. Y juntos van a cruzar el bosque y se van a sentar en un salón y tú vas a ser el maestro y tú puedes agarrar el avatar y puedes escribir lo que quieras mostrarle a ese avatar y él lo está viendo y Ya. él está aprendiendo de ahí, ¿no? Es como lo decía yo de los idiomas, ¿no? Tú te pones del Oculus, quiero aprender chino y ahí va a estar un avatar que te va a estar diciendo las palabras, cómo se mencionan, cómo se pronuncian, cómo se escriben y Pero vas a detrás, tener clases. detrás de ese avatar hay un ser humano real. El que está viendo, el que está viendo el Oculus, ese es el ser humano. Porque tu cerebro está viendo lo que el avatar está dando. Tu cerebro está sintiendo lo que el avatar está queriendo decir. El cerebro está emocionalmente contento porque está viendo una realidad virtual que no es realista, pero que lo está viviendo porque está aprendiendo, porque está captando. Por ejemplo, lo que yo hago con mis maestros, les pongo el Oculus para que vean el cerebro. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, un neurotransmisor? A ver, métete al cerebro y avienta este disparo y dispárale donde está el hipotálamo y ve todas las estrellas que salen de ahí y vas a ver que esas estrellitas que salieron es el neurotransmisor, así se ve el neurotransmisor. Y entonces tú te metes y ves eso y dices, madre, entonces empiezas a comprender que tu cerebro magníficamente cómo trabaja. Porque volteas tú a un lado y ves la sangre, todas las arterias cerebrales, cómo están conectando, cómo van todos los leucocitos y todo, lo estás viendo y lo estás viviendo ahí, que nunca lo habías visto. Imagínate, qué belleza. Maravilloso. Entonces, cuando tú te quitas esas gafas, ya entiendes cómo está el cerebro, ya comprendes cómo es el cerebro, cómo realmente trabaja el cerebro. Y eso es lo que queremos y estamos haciendo con los docentes. Ya, para que Eso tengan es lo empatía que... con sus alumnos, entendiendo cuáles son los procesos cerebrales para adquirir Exactamente, conocimiento. exactamente, Y entonces hay que tener exactamente. conciencia y estrategia para hacer llegar el conocimiento, Claro. Por porque el ejemplo, cerebro exige ciertas cosas. Ujú, el corazón, Tere. ujú. Si te metes al corazón y tú le dices, a ver, quiero un latido o una taticardia,
y te late el corazón, ta, 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 y ves cómo abre los ventrículos y y cómo manda la sangre. Eso es una taticardia. Ah, caray. Entonces empiezas a comprender cómo trabaja el corazón. Eh, Entonces, eso solamente así lo haces, O sea, solamente lo es un puedes hacer mecanismo de así. autoconocimiento del ser humano. No nos va a distanciar del Exactamente, ser humano, sino que nos no, va a ayudar a conocerlo mejor. claro, vas a conocer por dentro tu cerebro, tu cuerpo, tu corazón, tu hígado, cómo trabaja todo. O sea, esto está impresionante, esa es un área fascinante, ¿verdad? A mí me encanta porque estoy metido en esto, Ahora pero, va la pregunta de los 64,000. a ver, Qué te gusta más, el ser humano o la tecnología? ¿Qué te parece más sorprendente, una persona pero de o las gustarme, gafas? Con todo lo bueno, que hay dentro de las gafas. No, contesta mira, eso. mira, eh, 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 el ser Eh, humano es maravilloso el ser humano porque él hizo las gafas. Ya con eso te contesté. Ese es el tema, que no perdamos de vista que lo más bello sobre la tierra debe ser. Claro, es el ser humano, ¿verdad? Sí, o Exacto. sea, sí. Ok, ahora dime, si tú para conocerme, analizas mi cerebro, pero ¿te bastaría conocer mi cerebro para conocerme o necesitas escuchar los latidos de mi corazón, la sudoración de mis manos, la temperatura de mi nariz, mi olor, el tacto? O sea, ¿o te bastaría ponerme unos electrodos para conocerme? No, 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 no son dos cosas muy distintas. Eh, no, 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 nunca, nunca vas a reemplazar el tacto, el olor, el gusto, el beso, la caricia, la empatía, la mirada, simplemente la mirada, el sentido, el calor, el frío de un humano con la tecnología, porque al final de cuentas el Oculus no te va a dar ni temperatura, no te va a dar calor, no te va a acariciar, no te va a representar con una mirada lo que quieres decir, no le va a brillar los ojos al Oculus, que me entiendas. Claro, y no va a ser solidario O sea, contigo, no te va a... siempre, yo siempre sé que siempre va a haber docentes toda la vida, porque es el carácter sentido del humano, como a los que les di clases de medicina, les enseñé las clases virtuales a los maestros docentes de medicina. Ellos me decían una cosa bien interesante que aprendí mucho, de que ellos al entrar a ver a un enfermo, ya por el olor, por el tacto, por el sudor, por todo, conocen cómo está ese enfermo. Así de fácil. Y eso a la tecnología le falta muchos años para que llegue a identificar todo ese sentido de que le dan Exacto, los médicos. exacto. Por ejemplo, mi cerebro puede prender un foquito si me pones electrodos para ver el funcionamiento o hacerme un mapeo cerebral. Si estoy contenta, algo se prende y tú ahí lo ves y lo puedes medir y calcular y tal, ¿no? Pero bastaría con ver mi rostro para ver si estoy contenta. Claro, Ejemplo. claro. Bueno, Los rasgos y los gestos, ¿no? claro. Entonces, ¿te parece? Yo pienso que es cada vez más urgente que haya un trabajo interdisciplinario, que todas esas áreas que son subespecializaciones, la filosofía, la psiquiatría, la neurología, la neurociencia, la educación, todos trabajar cada vez más cerca y volver a un conocimiento general, porque ya ves cómo empezó todo con la filosofía, que era científica, porque todo era búsqueda del origen de la vida y acabaron pues explorando ciencias naturales a todo lo que da y después pensando de dónde viene todo eso y hacia dónde va y quién es el hombre y tal, ¿no? Entonces es la filosofía que abarcaba todo el conocimiento, matemáticas, geometría, lenguaje, todo. Después se fueron especializando, pero ahora son subespecialidades de las subespecialidades. ¿Crees que ahora llegamos a un punto en el que otra vez tenemos que juntarnos para hacer siempre, ahora sí siempre, y cabe decir la palabra siempre en todo, un trabajo interdisciplinario?
Mira, cuando tú diseñas un currículum de cualquier profesión, diseñas dos cuestiones bien, las materias básicas y las transversales, ¿no? Entonces, ahí está mi contestación, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que necesitar de aquellas materias transversales como la filosofía, la etiología, las Ahí cuestiones está. etimológicas, la dialéctica, todo eso es un aspecto que tienes que tener en tu vida, ¿no? Porque yo no entiendo ahora a las generaciones que no llevaron filosofía, cómo viven, bajo qué filosofía viven. Entonces yo soy de las personas que siempre van a luchar porque se incursione materias transversales filosóficas para que le den sentido a la vida, porque el sentido de la vida se lo dieron los grandes pensadores que han existido, independientemente con cuál te cases o con cuál te vayas, pero aún así le das un sentido a tu vida. Exacto, por eso es que te quiero preguntar, de estas tres cosas que tú haces ahí con la Universidad Autónoma de Madrid y que además también lo propones pues en Costa Rica, donde por cierto vas a cambiar todo el método de enseñanza con la utilización de realidad virtual, ¿verdad? En Costa Rica que te han Mira, solicitado que capacites ahorita a miles. ahorita, ahorita hay una gran, hay una cuestión interesante en Costa Rica porque ahorita, afortunadamente, conozco personas que están muy metidas en educación y que me han dicho, me han propuesto de que ahorita están en elecciones para Costa Rica, los candidatos, pero uno de los candidatos de que tiene gente que está dentro de su gente, me ha invitado que si llegaran a ganar la presidencia, quieren que yo, eh, pues hacer un trabajo ahí de capacitación para los docentes. Entonces, pues esperemos en Dios Padre que llegue ese candidato, que llegue a la presidencia. Y pues la idea es capacitar a gente de Costa Rica, los docentes, desde kinder hasta la universidad, ¿no? Ahora, Entonces, para eh, la idea es proponer un modelo de educación que contraiga una realidad actualizada de lo que deben de ser la docencia, de lo que deben de ser los métodos de aprendizaje, el estado cognitivo que debe mantener un alumno cuando está utilizando los óculos, cuando está manejando el conocimiento mismo a través de la tecnología, ¿verdad? Esto no diciendo que vamos a descartar que no tengamos maestros. El maestro tiene que aprender primero toda esta filosofía de este modelo educativo. Y muy bajo bien. ese principio se va a hacer. Ahora, dentro de la filosofía de la que tú hablas está el desarrollo de la empatía y las dimensiones ético-filosóficas en la investigación, que son aspectos que tú cuidas mucho, que el alumno y el profesor logren desarrollar al máximo la empatía con esta herramienta, y la empatía es una cuestión humana, no, Claro. ¿no? Y por otro lado, la dimensión ético-filosófica, que ya Mira, tienes textos, tienes dos libros publicados, dos libros. inclusive te comento, en estudios que se han hecho recientes en cuanto a los niños y el manejo de la tecnología. Mira, si te pones a analizar cuando le das un teléfono a un niño, el niño lo que está manifestando ahí es su empatía con lo que está viendo. Si el niño ve un video de otro niño jugando y le gusta lo que está viendo, está siendo empático con el niño que está viendo en el teléfono. Él está desarrollando cierta empatía. Entonces, por ejemplo, en el Oculus, yo utilizo un software donde lo primero que ves es unas imágenes súper bonitas de un mono que sale ahí, que te habla bonito, que te mueve gestos de la cara preciosamente y te saluda. ¿Y sabes qué hace la gente cuando ve eso? Fíjate lo que hace. El cerebro, fíjate, el cerebro, cómo está trabajando con la empatía. Y Sí. la persona no cree que tú lo estás viendo y estás analizando eso. No, la gente agarra empatía porque
automáticamente saluda como si lo estuviera viendo. ¿Sí me explicó? Sí te explica. Para que me entiendas, Pero a ver, El Oculus te muestra ah, vamos a decirlo así, te muestra un marciano que llega de Marte, sí, se baja de su nave, tú lo sí, estás viendo que se acerca a ti y tiene una cara tan bonita, tan graciosa, y el marciano te saluda así. Tú estás en el Oculus viendo eso y automáticamente tu reacción es empatía. sí. Tú también saludas. Joel, si yo me Esa subo es a un autobús ahorita sí. y en ese instante un señor se acerca y me saluda, yo bajo la cara y me sigo de largo. ¿Por qué al Oculus sí voy a saludar y a un ser humano que esté en el autobús que me resulta amenazante? Esas son las preguntas, esas son las preguntas que debemos, Mira, sobre las que debemos indagar, porque yo me voy a sentir muy segura con todas las figuritas que haya aquí adentro de mi maquinita sentada en mi casa. Pero tú sí, me quitas eso y me mandas a la calle, qué inseguridad, qué miedo. no, 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 A los no. Lo que pasa es que tú sabes si estás consciente que estás en la calle, no estás en el Oculus. Para empezar, eso sí estás bien consciente. Claro presos, que no lo vas a hacer conscientemente en la calle porque no estás loca, ¿verdad? O sea, no vas a saludar también. Pero fíjate, un niño en la calle, si yo le hago así al niño y siente empatía, el niño me va a hacer así, sí, claro, claro. Yo también cuando era porque niña hay empatía. estaba Yo ayer iba saliendo de Sam's y iba delante de mí una señora con su niña y la niña se me quedaba viendo. Yo llevaba el tapabocas. La niña no llevaba tapabocas. Y, y le sonreí con la mirada a la niña, porque la niña muy bonita, y le hice así su carita, así que está. Se rió la niña conmigo, claro, con la pura mirada captó la con la sonrisa pura de mirada. nosotros. O sea, fíjate, con la pura mirada y empatía, Tere. Sí, 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 yo lo Si sé. yo te, si yo te veo así en una mesa y te veo allá y te hago así los ojos y tú captas, te vas a sonreír porque va a haber empatía. O sea, una expresión, un rasgo hace empatía con Sí, la gente, sí, ¿sí o sí. no? Sí, sí, por supuesto, Joel. Pero yo lo que digo es que nos va a dar mucha seguridad estar metidos en una realidad virtual donde nadie me amenaza y luego qué miedo salir a la calle donde todos los seres humanos resultan amenazantes. Qué difícil, qué brinco tan difícil. Entonces vamos a tener Bueno, que filosofar sobre eso para no perder las relaciones interpersonales. claro, Bueno, claro, claro. este es un problema como cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier herramienta. Un cuchillo sirve para cortar carne o para matar, ¿no? En fin, la tecnología sirve para educar o sirve para que el ser humano se aísle y pierda facultades humanas, habilidades Claro, humanas. Lo claro. mismo, programación neurolingüística. Es horrible, una herramienta espantosa que sirve para manipular la mente de los demás. Las estrategias de la seducción, el libro ese del secreto, que hay mucha gente que es el único libro que ha leído en toda su vida y se guían por eso. Entonces nada más van como cazando gente, como lobos malos, cazando gente y haciéndola caer en precipicios terribles. ¿No? Entonces, hay herramientas por todos lados que tenemos que aprender a usar con responsabilidad, pero para poder gestionar y administrar toda esa riqueza, hay que volver a la filosofía y descubrir quién es el ser humano, para que no Claro, se pierda de vista que el ser humano es quien va a usar eso para claro, algún fin. Y el fin último siempre es la felicidad, el amor, la verdad, la belleza, el bien ser. Y por eso ahora vamos con tus libros. Y con esto cerramos. Por favor, ¿tienes por ahí algún ejemplar? Enséñanoslos. Tus dos no, libros. fíjate que no lo tengo, increíblemente no lo tengo yo aquí físicamente, Siempre pasa. pero lo puedes encontrar en Amazon
Ajá. Si tú escribes en Amazon el cristal con que se mira la vida, ahí va a salir mi libro. Ay, sí, me O va a si, o encantar. si, o si lo escribes en libros en línea y escribes el cristal con que se mira la vida o el cristal de los cristales, ahí te va a salir Me va a ese. encantar. O si te metes a las librerías Barnes and Noble en Estados Unidos, ahí está publicados mis libros. ¿Y Entonces, está en español y en inglés o solo en inglés? están en español. Ah, Nada más es versión español. ay, No, no lo hice en inglés. más bueno. Pero en Estados Unidos lo venden porque me dieron la oportunidad de que ahí lo iban a promocionar, porque hay mucha gente de habla hispana en Estados Unidos. Y dijeron que ellos querían promocionarlo y dije que sí, que no había ningún problema. Ahora, platícanos Entonces, el cristal de los cristales, que es el de más carga espiritual, que ahí hablas de... claro, mira, ese libro, El Cristal de los Cristales, para llegar a esa publicación, pues tuve que leer varios, si no es que casi toda la Biblia, para ir relacionando cuáles eran los mensajes que Dios Padre nos daba como humanos, pero en el sentido de las acciones que había hecho su Hijo Jesús, porque Jesús era el cristal de Dios, Qué bonito. O ¿no? sea, te Entonces, refieres en- a Dios, a la imagen de ah, Dios, a Dios sí, hecho. ah, Jesús para mí fue el cristal de Dios, ¿no? Entonces, Dios mandó su cristal a los seres humanos para que pudiéramos nosotros tener la libertad que tenemos, ¿no? La Que, conciencia que tenemos, el actuar de nuestras vidas. Entonces, yo inclusive pongo ahí una relación muy interesante de que cuando iba a pasar Jesús por ahí, que querían ver su rostro de Jesús, y Dios le dijo que no iban a ver su rostro hasta que estuvieran en la vida eterna. Y entonces se reflejaba un cristal divino de Dios Padre ante ese hecho. Entonces aprendí de que lo primero que tenemos que ver es el cristal de Dios y el cristal de Dios se llama Jesús. Y si tú aprendes a manifestarte con Jesús en todas sus acciones y en todas sus metáforas tan preciosas que tiene, entonces empiezas a entender que tu cristal tiene que asociarse a la vida de Jesús, precisamente por lo mismo, por su divinidad, por su simpleza, su sencillez, por su forma de relacionar cosas tan complejas y tan difíciles que vivió Jesús, para que te, para que te metas en el cerebro que no hay cosas más complejas que las que vivió Jesús en la vida y que nos dejó una enseñanza de su cristal para que podamos seguirlo a Él, seguir la palabra divina de Dios, porque Dios dice, la palabra es mi verdad, la palabra de Dios es la verdad. Entonces, no andes por las ramas. ¿Quieres saber cómo comportar tu vida? Lee el cristal de Jesús, lo que Él vino a enseñarnos a todos. la palabra de Humildad, humildad, amor, ternura, cariño, todo eso nos vino a enseñar Jesús. Y entonces, por eso hice ese libro, para que aquellos, también lo hice en el sentido de que aquellos que no lo creen, vean lo que escribo ahí, las cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, qué yo, lindo, porque yo, en tu ámbito de la ciencia y la tecnología hay muchas personas lejanas de pues Dios, sí, quieren saber de Dios, y tú pues aportas sí, a ese ambiente ese libro para que claro, vean que se puede ser un claro, genio y al mismo tiempo creer en Dios. claro. Y Pues relación, Albert Einstein, fue un genio, él le daba su lugar a Dios. claro. Él le daba su lugar a Dios. Entonces, eh, yo creo que ese es uno de los motivos del por qué estoy yo aquí en la tierra. Estoy cumpliendo mi misión
de decirle a la gente a través de mi conocimiento que no hay cosa más divina que estar en el cristal de Dios. Por lo menos verse un poquito para seguir lo que Él quiere que hagamos nosotros. Entonces, por eso te digo, se ha desvirtuado mucho todo esto porque lamentablemente otros miran otro tipo de cristal, el de la maldad, el de la envidia, el, del, el de la codicia. Entonces ese es otro tipo de cristal, porque esos son cristales, ¿no? También son cristales, ¿no? Sí, Y sí. que muchas veces no queremos reconocerlo que son cristales y mucha gente se refleja en la envidia, porque tiene envidia de los demás, porque su Celos, cristal, envidia, sí, sí. sí, y Y todos los entonces, 7 pecados capitales en general, ¿no? Ujú. sí, pues prácticamente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, tenemos que hacer sentir, Tere, a la gente con mis libros un poquito de ese cristal, que vean que es un pedacito de cristal que puede hacer cambiar a la gente, que puede hacer cambiar al mundo. Eso es lo que yo quiero, que yo como científico, como doctor, como doctorado honoris causa, como eh, mi postdoctorado, todo lo que he alcanzado en mi vida, que no se confundan. La gente no te confundas. Hay una sola verdad y es la de Dios. Y esa verdad es transmitida a través del cristal de Jesús. Qué belleza, qué belleza. Eso es lo que más celebro en ti. Por eso quise empezar con estas hojitas de laurel, ¿no? Que vieran con quién estamos hablando. Un ser humano hermoso que no ha perdido Gracias. el sentido de la vida, que está relacionado con Dios, que me invita a tomar hojitas de laurel para no entrar en pánico ante la vida, ¿no? Para estar tranquila ante cualquier actividad que me toque realizar. Un hombre capaz de escribir un libro dedicado a Dios desde su conocimiento científico y tecnológico para que sus compañeros, sus colegas, pues descubran que se puede saber mucho de ciencia y tecnología, pero no por eso se va a negar la existencia de Dios o darle la espalda a Dios. Al contrario, es gracias a los dones y talentos que Él te ha dado que tú puedes hacer estas Amén. herramientas y ser un programador maravilloso que sorprende al mundo hoy en el siglo XXI, programando estas máquinas con contenidos súper ilustrativos. Y bueno, el otro libro que se llama El cristal con que se mira la vida. Ese es más de tecnología, ¿no? No, los dos libros son humanistas. El cristal, mira, el cristal con que se mira la vida lo enfoqué precisamente a lo que es un cristal. Nosotros en la vida tenemos cristales. La naturaleza nos dio esa oportunidad de que son piedras preciosas, que son cristales, pero fíjate, son cristales de diferentes tipos. Algunos cristales son amorfos, son tristes, amargos, no reflejan brillantez, pero no deja de ser que son cristales. Y así hay gente, su corazón así es, amorfo, ese tipo de cristal. Pero hay otros cristales que son brillantes, son hermosos, reproducen luz, entonces reproducen brillantez. Entonces, tu vida, ¿cómo la quieres llevar al cristal? ¿A qué cristal quieres llevar tu vida? Eso es lo que hago en el primer libro. Qué bello, qué bello, qué bello. Bueno, ya me muero de ganas de leerlos, así que terminando esta entrevista me voy a comprarlos a Amazon, dijiste. Sí, en Amazon o los puedes comprar inclusive en Libros en Red, así se llama, Libros en Red, o en Barnes and Noble, cualquiera de esos. Partners and Novel, and Novel, Barnes and Noble. Partners Eh, and Novel. son las librerías muy grandes que hay en Estados Unidos. Si Sí, tú vas a cualquier lugar en Estados Unidos y encuentras una librería Barnes and ya, Noble, y ¿ya lo encontraste en internet? Ya. sí, sí, sí. Y es el cristal con que se mira la vida y el cristal de los cristales. Sí, así es. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas
Gracias, Joel. Gracias, Gracias. Tere, a ti. Y bueno, Gracias por la entrevista. quiero decirles que Joel es un personaje muy interesante también porque su papá es judío, su mamá cristiana, y creció en ese ambiente de judeo-cristianismo donde él pudo captar todo el mensaje de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y centrarse en Jesucristo y pues da un testimonio maravilloso y te agradezco mucho, Joel Luis. Felicito a tu mujer, a tus hijos y a tu nieto Gracias por la invitación. y a Gracias. todos tus Pues compañeros. me da mucho gusto que una mujer tan maravillosa, tan preparada, tan intelectual, que se haya tomado su tiempo tan maravilloso y preciado, porque el tiempo de los humanos es muy preciado y el que hayas distinguido mi persona hacia tus medios de comunicación me hace cada vez más sensible y me hace cada vez más humano y estar cerca de todos. Muchas gracias. Gracias, yo soy la agradecida, Joel. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Y Dios te Un abrazo. bendiga. Muchos Gracias. saludos. Que Dios te Gracias. bendiga. Bye. Igualmente. Hasta luego.